No comento más de mi vida porque no venía a platicarles de mí, sino de Tomasa Esteves, la mujer, la heroína, que entra en la página dorada del periodo que conocemos como la independencia de México. Ella es una de las más de 1,200 mujeres de las que hemos podido rescatar su nombre, al menos su nombre. Ha sido difícil saber cuántas mujeres han participado en la guerra de independencia, porque pues, todos nosotros, siendo mexicanos, sabemos que apenas de un tiempo para acá es que se dio esta equidad de género, y es que se ha podido rescatar, especialmente desde el 2010, año del bicentenario, esa participación femenina. La presentación que vamos a hacer el día de hoy comprende los antecedentes, los elementos para poder entender todo este pasaje de la guerra de independencia, la historia propia de Tomasa Esteves y lo que se volvió el personaje de Tomasa Esteves, para llegar finalmente a una conclusión. Y vamos a comenzar por una experiencia personal que yo decidí desarrollar a lo largo del año 2010, año del bicentenario, que fue la manera en que yo viví el bicentenario. Para mí, el hecho de ser mexicano, el hecho de ser de Guanajuato, me da un gran gusto y sobre todo me acerca mucho a ese periodo de la guerra que conocemos por guerra de independencia. Pero yo me quise ir un poquito más allá, vivir, caminar la ruta por donde se fue desarrollando toda esta guerra de independencia. Sucedió que cuando las fiestas del sesquicentenario, que fueron en 1960, como muchos de los aquí presentes recordarán, hubo una ceremonia que se organizó en lo que era en aquel entonces la entrada oriente de Salamanca, en donde se colocó por orden del presidente Adolfo López Mateos y de su secretario de Educación Pública, que fue don Jaime Torres Bodet, un monumento que todavía, por fortuna, sobrevive ahí a la entrada de Salamanca, acá por el lado de cuando venimos de Irapuato, de Celaya, en donde existe una cabeza de águila. Esa cabeza de águila fue una de las dos obras representativas y que nos marcaron a todos los que somos de la misma generación. Una de ellas, a través de Jorge González Camarena y su representación de la patria, a la que nosotros en la escuela primaria la veíamos todos los días en un montón de libros. La otra, la que desarrolla Chávez Morado, y que es la cabeza de águila. A lo mejor se confunde con ese monumento que ya está un poquito escondido aquí en la calle de Hidalgo. Pero ahí está, afortunadamente en Salamanca todavía existe. Entonces, de ahí surge la idea de este blog, en el que, o en esta página de internet que me ha hecho hacer amistades muy interesantes, como la de los cronistas de allá del altiplano potosino y de un poquito más para allá, porque también en esa zona hay una cabeza de águila. A final de cuentas son 260 sitios en los que vemos la presencia de esto que se llama la ruta de Hidalgo. Esta fotografía me la hicieron llegar desde un punto al que yo no pude llegar, que es en el desierto de Coahuila. Y allá, en mitad del desierto, existen no una, sino 60 cabezas de águila que fueron colocadas en los distintos puntos por donde fue desarrollándose esa ruta de Hidalgo. La ruta de Hidalgo es un proyecto sumamente interesante que no se le dio la adecuada difusión y que mantiene una concepción muy profunda de lo más antiguo de nosotros los mexicanos, y es esa relación cosmogónica entre los calendarios escolares y los calendarios lunares. El hecho de haber colocado 260 cabezas de águila a lo largo de la ruta de Miguel Hidalgo no fue el número que nos indica que Miguel Hidalgo participó 260 días en la guerra.
no es el número de lugares por los que atravesó, sino se refiere a una cosa mucho más profunda, que es el Tonalpohualli. El Tonalpohualli es uno de los dos calendarios que los aztecas mantenían. En el antiguo México eran dos los calendarios existentes. Uno, el de 360 días, que era el calendario civil, el otro, el ritual, o sea, el calendario festivo, de 260. ¿Por qué 260? Porque Tonalpohualli, Tonal quiere decir camino, el camino de la vida. 260 días significan 9 meses, y las mujeres, mejor que los hombres, saben perfectamente que una gestación, la gestación de un ser humano, dura 9 meses, que significan 260 días. De ahí surge la idea de don Jaime Torres Bodet para colocar 260 monumentos a lo largo de la ruta de Hidalgo. ¿Por qué 260? Que en lengua maya se llama Solquín, ese calendario, en la lengua azteca es el Tonalpohualli. Nos está diciendo de la gestación de un nuevo ser. Y en este caso, lo que el antiguo secretario de Educación nos quiere decir a través de la ruta de Hidalgo es la gestación de una nueva nación. México nace el 16 de septiembre de 1810 y se formaliza como nación el 27 de septiembre de 1821, cuando se concluye la Guerra de Independencia. Para entender la Guerra de Independencia necesitamos conocer un poquito cómo estaba dividida la República Mexicana en aquel entonces, en esas intendencias, que para nosotros en Guanajuato significa mucho, porque era la segunda o la tercera más rica de toda la Nueva España, porque aquí se concentraba tanto la ganadería como la agricultura y sobre todo las minas. Y una de las cosas, una curiosidad, es de que Guanajuato, desde que existe como intendencia, es el único lugar en la República Mexicana que no ha cambiado su fisonomía. Desde un principio ha estado de esa forma como lienzo, a comparación de los demás estados que poco a poco se han ido modificando. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da la Guerra de Independencia? Por un periodo que se conoce como los bares de consolidación real. España estaba en guerra con Francia y requería de dinero. Quien tenía el dinero era la Iglesia. La Iglesia se considera como el banco, el que financiaba todas las nuevas inversiones eran a través de la Iglesia. Y la corona en España, al requerir una buena cantidad de dinero, le pide a la Nueva España que le cobre todo lo que le debe la gente a la Iglesia y que se los entregue. Ese descontento que surge entonces se conoce como vales de consolidación real y es el antecedente o el detonador de la Guerra de Independencia. El medio de comunicación que había en la época se llamaba la Gaceta del Gobierno de México. Nosotros conocemos en la actualidad estas publicaciones periódicas en el diario oficial de la Federación o en el diario de Guanajuato. En aquel entonces la Nueva España tenía su Gaceta del Gobierno de México, que era en donde se notificaba todo lo que pasaba en el reino de la Nueva España, haciendo especial énfasis en la situación religiosa. ¿Por qué? Porque era lo más importante de la época. Debemos entender que el idioma que se hablaba en aquella época, el español, no era precisamente el mismo que hablamos nosotros en la actualidad. Esto viene a colación para lograr entender a la heroína y al personaje que es María Tomás Esteves. Una de las palabras que han confundido a todos nosotros al leer sobre Tomás Esteves es
era una seductora. Y todos lo toman en el entendimiento actual de la palabra, que es el contexto sexual. Y no es así, porque la seducción en aquella época era simplemente el de persuadir a alguien para hacer algo. No se estaba hablando de Ninel Conde y su espléndido cuerpo para seducir a la gente con sus movimientos o sus cantos, sino estamos hablando de ideas. Eso es a lo que se refiere la seducción. ¿Qué hay dentro de ese idioma español que todos nosotros hablamos y millones de personas lo hacen? Aquí nos lo dice claramente la Real Academia de la Lengua Española. Las adicciones. En la actualidad, cuando oímos hablar de adicción, pensamos marihuana, cocaína, alcohol, el juego. En Salamanca creo que tienen un problema de adicción con el juego, o tenemos un problema de adicción en el juego, y muchas otras cosas más. Pero ¿qué pasa? Y aquí nos lo indica claramente la Academia de la Lengua, que hay una palabra en desuso, una interpretación en desuso en cuanto a la adicción, que es la adhesión. Miguel Hidalgo era un gran seductor, fue un gran seductor, y no quiere decir que andaba conquistando a todas las feligresas que acudían a su parroquia, simplemente que buscaba quien se adhiriera al movimiento de independencia. Creo que ya al entender bien estas dos palabras podemos entender mejor qué es lo que pasaba en la Guerra de Independencia, es decir, en el periodo histórico que conocemos por Guerra de la Independencia. Sucede que para entenderla debemos de dividirla en al menos 5 periodos. El primero, que es el inicio, el más conocido, dura apenas 8 meses, que es la participación de Miguel Hidalgo a partir del Grito de Dolores hasta que es fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. De allí, en el sur, ya hay otro movimiento que lo encabeza José María Morelos. Pero simultáneamente, mientras Morelos está peleando en el sur, aquí en Salamanca surge otro líder que fue Albino García, junto con los que le seguían, que ya conocemos sus nombres, para después que de la muerte de Morelos, la independencia caiga en un hueco y sea Francisco Javier Mina quien viene a renacer. Con esto lo que yo les quiero decir es que para aprender o para estudiar la Guerra de Independencia debemos de clasificar a qué periodo de la Guerra de Independencia nos estamos refiriendo o los que nos queremos, de donde queremos aprender más. ¿Qué pasa con las mujeres en la Guerra de Independencia? Con la participación femenina de la Guerra de Independencia. Todos nosotros que fuimos a la Primavera, a la Temex o a la Hidalgo o a cualquiera que haya sido nuestra escuela primaria, supimos de una mujer solamente. En nuestra época era una de la que se hablaba, Josefa Ortiz de Domínguez, y no se sabía más de la participación femenina. En Salamanca se sabía de Tomás Esteves por ser un personaje local, pero en Chihuahua les aseguro que se sabía solamente en ese tiempo de Josefa Ortiz de Domínguez. Un poco más adelante se sabía de Leona Vicario, y un poco más adelante, los que vivimos los 70s y sus bonitas cosas que sucedieron, apareció una película con Ofelia Medina en el que interpretaba y rescataba a una mujer que fue Gertrudis Bocanegra. Gracias a esta película, Gertrudis Bocanegra entra en este panteón de héroes, heroínas
de la Guerra de la Independencia. El año pasado, sobre todo durante el Bicentenario, surge otra mujer que atrajo mucho, que dio pie para muchas novelas, pero por ser un personaje novelado, la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, cuyo nombre en realidad estaba todo lleno de la pompa propia de la época nuevohispana, se llamaba María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio Barba y Bello Pereira. O sea, si algo le sobra a la Güera Rodríguez, no era precisamente belleza, sino era linaje. Tanto linaje hay que ella sí se pudo mandar a hacer una pintura. El que alguien se pudiera hacer una pintura representaba que tenía mucho poder adquisitivo para contratar a un pintor que la inmortalizara. Sin embargo, la pintura de la Güera Rodríguez está perdida. La Güera Rodríguez, lo sabemos por todo lo que se ha escrito y documentado de ella, tuvo amistad con el barón de Humboldt, ese que pasó por aquí, por estar cerca de Salamanca. Tuvo amistad con Iturbide, el que vivió largos periodos en Salamanca, y también con Simón Bolívar. Es decir, aquí estamos hablando efectivamente de una mujer seductora, como lo entendemos en la actualidad, y de una mujer de mucha prosapia, caso que no es el de Tunasa Esteves. ¿Qué pasa con una cosita que ya me criticaron al haberle quitado el y Salas? Sucede que en la época virreinal el uso de los apellidos era discrecional. Si mi abuela materna tenía mucho dinero, gran abolengo, yo tenía el derecho de usar su apellido, no como en la actualidad que uso el de mi padre. En aquella época, en el virreinato, los apellidos eran las decoraciones que toda persona tenía y siempre buscaba el apellido que mayor linaje le proporcionara. No era el linaje por una vía, muchas veces era por 2 o por 3 o por 4 vías, cuando incluía al marido, al abuelo, a la abuela materna, a la paterna y a todos los que quisieran, porque una persona podía ostentar 9, 10 o todos los apellidos que quisiera, siempre y cuando comprobara que era descendiente de esta persona. Y de ahí surgen esos apellidos rimbombantes, el de, la, algo, o el y. Nosotros en la actualidad yo les puedo decir que me llamo Benjamín Arredondo Rodríguez, pero si cambio mi nombre por Benjamín Arredondo y Rodríguez, el hecho de que yo ponga una I me está dando una solemnidad que ustedes imaginan que va a salir casi un príncipe coronado a hablar por el simple hecho de incluir una I en su nombre. Esas son las ideas que tenemos en la actualidad. Pero en aquella época era otra cosa. Eran cosas que se llamaban linajes. ¿Qué pasa muchos años después? Que viene la Guerra de Reforma con la implementación de las leyes de reforma y el registro civil. En ese momento aparece en la cultura mexicana el uso de el de. Ahorita toda señora casada va a usar el apellido de su marido anteponiendo el de para indicar que es casada. Todo eso llevó un proceso de más de una década, porque las leyes de reforma comienzan en 1851, terminan en 1859, pero no se aplican sino hasta después de que termina el Segundo Imperio, es decir, 1867. Y desde entonces es que ya usamos el de. Todo esto, para que no les parezca extraño, va ahí relacionado con Tomás Esteves. Pero si no planteo todos estos antecedentes, no me voy a explicar adecuadamente la idea. Salamanca, para orgullo de todos nosotros, lo podemos considerar como el ombligo del Bajío. Y lo es
desde el lado geográfico. Salamanca es el punto más bajo en cuanto a altura sobre el nivel del mar. Y esta es la razón por la cual antes siempre se inundaba, por eso aparecía la charca. Y es el ombligo, ¿por qué? Porque todavía lo tenemos, nos faltan unos poquitos meses para que Salamanca vuelva a ser el cruce de caminos en todo México. Una vez que esté concluida la autopista al León, ahí en Cerro Gordo vamos a tener el ombligo de las carreteras de México. O sea que esto que está por ocurrir en Salamanca no es nada nuevo, es algo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Y lo vamos a ver con claridad en el siguiente mapa. Este mapa no es propiamente de la independencia, o sea, de 1810. Este mapa se ejecuta en 1850, 40 años después de consumada, 35 años después de consumada la guerra de independencia. Pero es muy interesante porque nos deja ver unos puntos que nos hará entender mejor esa importancia que Salamanca tenía en los caminos y por qué yo la considero como el ombligo. Salamanca era el punto de partida hacia Valladolid. Tenemos todavía esa carretera, afortunadamente ya hay un puente. En aquella época había que cruzar el Lerma por canoa. De Salamanca partía un camino directo a Guanajuato. Es ese que se iba por Temascatí, ese que pasa ahora por Cárdenas y sigue hacia el norte. Porque tenía también un camino que iba para Irapuato, con el inconveniente de que pasaba encima de la charca. Entonces, en temporada de lluvias, siempre estaba inundada. Teníamos la alternativa de seguir hasta Temascatío para continuar a Guanajuato. Había un camino más que partía de Salamanca hacia Valquerrilla y de ahí continuaba a Salvatierra, que era una ciudad importante del estado de Guanajuato, lo sigue siendo. Entonces ahí vemos por qué Salamanca es ese ombligo, porque ese es el cruce de caminos y por qué se vuelve un punto muy importante durante la guerra de independencia. Estos son mis cartas que pongo sobre la mesa para entender mejor la historia de Tomás Esteves. Para lograr entender qué fue lo sucedido con Tomás Esteves, nos tuvimos que ir al Archivo General de la Nación para localizar un libro que se publicó en el 1926 que comprende el diario militar y correspondencia de Agustín de Iturbide. Como dato curioso les digo que si no todo, la gran mayoría de lo que escribió Iturbide, especialmente en su diario, lo tienen actualmente en la Universidad de Texas. Hace muchos años fue vendido y allá están los originales. La única copia que quedó en México es esto que publicó el Archivo General de la Nación en 1926. El libro consta de 3 tomos. El primero está digitalizado, lo pueden consultar en internet, pero el tomo 2 y el tomo 3 no lo está. El tomo 2 comprende todo el año de 1814, que es el que nos interesa conocer, porque es cuando suceden los hechos en los que es fusilada Tomás Esteves. De Tomás Esteves, lo único que sabemos y la única fuente que existe es lo escrito por Agustín de Iturbide. Y lo escribe exactamente este día, el día 9, que es cuando, ustedes lo pueden leer mejor que yo, que estoy tan cerca, dice de una mujer seductora que fue pasada por las armas. Eso es lo que sabemos de Tomás Esteves. No hay ningún otro documento, aunque sí lo hay. Y lo que hay es esa gaceta, ese diario oficial que les comentaba que se publicaba
semanalmente, en donde Iturbide, nuevamente la misma referencia, hace un reporte, una cosa que se llamaba la parte oficial, el parte oficial que le envía al virrey, que entonces era Félix María Calleja, en donde le notifica que la acción, repito, que es recomendable, etcétera, etcétera. Los presos que se cogieron, Miguel Yáñez, José Esquivel y Eustaquio Hernández, eran emisarios de la mayor confianza de los rebeldes y fueron pasados por las armas. Se fusiló también al mismo tiempo a María Tomasa Esteves. La segunda vez que menciona la misma referencia, o sea, el mismo Agustín de Iturbide a Tomás Esteves. Más documentos no existen. Y es aquí en donde los escritores o los novelistas de la historia se han apoderado del personaje por esto que dice aquí, por su bella figura. No nos dice más de Tomás Esteves, ni cuántos años tenía, ni si era casada, ni si tenía hijos, no nos dice nada. Bella figura. ¿Qué es una bella figura? Vuelvo al caso Miguel Conde, pero eso es en la actualidad. Yo siempre recuerdo un personaje que a mí me gustó mucho de esa novela de Los bandidos de Río Frío, de Paino. Extraordinaria novela, si tienen muchos meses disponibles para leerla, es una grandísima lectura. Él menciona a Cecilia y dice que es tan bella que tiene el pie gordo. O sea, la belleza que Paino ve en una mujer es tener el pie gordo. Con esto lo que yo quiero decir es que el concepto de belleza es subjetivo. Cada quien ve la belleza en un punto. El que hayamos imaginado a esta mujer que ya le empezamos a agregar que es seductora, que es su busto, que es su cadera, no es cierto. ¿Por qué? Porque nadie lo ha testimoniado hasta el momento. Nos podemos imaginar muchas cosas, pero no es el caso. ¿Qué pasó durante estos 5 meses que estuve rastreando el personaje? Que encontré efectivamente muchas Tomasas, muchas María Tomasas, pero unas eran indias, las otras eran de Valtierrilla, otras de la calle, otras de los ríos, y así sucesivamente de diferentes lugares, pero no daba con la que fuera efectivamente María Tomasa Esteves. Hasta que dimos con el documento que nos pudo conducir hacia un poco de su origen. Pero pensando, antes de dar ya fechas, pensando lo que ocurría en Salamanca en esos últimos años del siglo XVIII, vamos a encontrar a los estudiosos. El maestro José Serrano Ortega, doctor en historia por el Colegio de Michoacán, es el que se ha profundizado más en lo que era la organización política y económica de lo que actualmente es Guanajuato. Y él nos da una relación de lo que había en Salamanca en ese entonces, en ese final del siglo XVIII, poco antes de que comenzara la Guerra de Independencia y la implementación de los vales reales. Nos dice que aquí, hacia 1793, se calculaba que la población había más de 6 obrajes. ¿Qué es un obraje? El obraje es donde se trabajaba la lana. Había 2 lugares solamente en Guanajuato donde se trabajaba la lana: Salamanca y San Miguel Allende. Querétaro, pues ese ya es otro estado. Y había los obrajes de rebosos y de franelas. ¿Qué son las franelas? Las manas. Lo que conocemos ahora como mana. Esas eran las franelas. O sea, nos dice que, ¿cómo vamos a interpretar esto? Que las posibilidades de trabajo de Tomás Esteves a sus
muy corta edad era el campo o como hilandera o dentro de la industria textil. ¿Por qué? Porque el linaje dentro de Tomás Esteves no existía. De haberlo existido, se sabría que su padre era el dueño de una hacienda o de un rancho, y no ha aparecido todavía un documento que así lo diga. Pero sí hay un documento que es su acta de matrimonio. Y en su acta de matrimonio, que ocurre el 29 de agosto de 1811, dice que María Tomasa Salvadora Esteves Frías casa con Domingo Salas a la edad de 15 años. Consecuentemente, si casa en el 1811, quiere decir que nació en 1796. ¿Cuándo? Pues ahí estamos con un problema que les voy a decir cuál es. Ustedes saben, todos los que están casados, que tienen que pasar a través de las amonestaciones para poderse casar por la iglesia. Eso no es cosa nueva. Lo único nuevo es que ahora se llaman amonestaciones. Y hace muchos años, en tiempos de la independencia, se llamaban informaciones matrimoniales. Esta es la información matrimonial de María Tomasa Esteves Salvadora, hija de Rufino Esteves y de María Leonarda Frías. Y es aquí donde nos dice que declara tener 15 años, de ser doncella. Imagínense por las cosas que tenía que pasar una mujer en aquella época, de certificar ante Dios y después de haber hecho la señal en la cruz, su doncellez, señorita. Así lo especulaban estos documentos. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión a la que llegamos? Su nombre completo: María Tomasa Salvadora Esteves Frías. No tiene ni un D ni ningún I, es simplemente Esteves Frías. Y nació en 1796. ¿Qué día? No lo sabemos. Dentro de, para quien le interese leerlo ahorita, más adelante, aquí están los acercamientos a esas actas, a esas amonestaciones matrimoniales, en donde se ve el nombre y la fecha. ¿Qué sucede en este mundo moderno, en el que todo ya está tecnificado, afortunadamente, que nos facilita mucho el verificar registros? El archivo parroquial de Salamanca, algunos libros están bien conservados, otros no mucho. Para fortuna nuestra, nos sucedió el extremo como el Valle de Santiago, donde fueron quemados en una de esas incursiones del padre Torres, o en Yuridia, en el que les quemaban los archivos parroquiales, o incluso durante la guerra de intervención, que fueron quemados muchos archivos. Salamanca tenía la ventaja de ser ambivalente. Salamanca levantaba la mano para victoriar a los insurgentes cuando llegaban los insurgentes, pero levantaba la mano para victoriar a los realistas cuando entraban los realistas. ¿Por qué? Porque aprendieron que era la única manera de sobrevivir. Cuando ustedes recorren todas las zonas en alrededor de Salamanca, que justo es recuperar el nombre colonial que el nombre de Salamanca tenía, que es el de Valle de Salamanca. Las haciendas, las vamos a ver, son ruinas. ¿Por qué? Porque las quemaron durante la independencia. Porque entraban realistas y las quemaban. Entraban insurgentes y las quemaban. Por eso quedaron muy pocas en pie. Entonces, les decía que afortunadamente en Salamanca los archivos parroquiales existen. Ahí están. Pero
hubo una cosa. En 1964, la organización religiosa de los santos de los últimos días, que son los mormones, fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación a microfilmar todos los archivos parroquiales de toda la República Mexicana. Esto por un proyecto que va relacionado a las ideas que los mormones tienen. Esto, visto, yo no soy quien para hablar del asunto religioso, pero desde el punto de vista histórico fue una acción extraordinaria lo que los mormones hicieron, porque nos dan la posibilidad de checar, de ver el archivo parroquial que querramos, pero hay que saber cómo hacerlo. No es, como decimos coloquialmente, enchilanesta, porque tiene sus detalles. La consulta es lenta, debemos saber exactamente qué es lo que estamos buscando y dónde lo vamos a encontrar. Eso nos lleva muchísimo tiempo. Yo tengo muchos años metido en este sitio que se llama Family Search, abierto a todo el público, y ya desarrollé una cierta habilidad para irme exactamente al libro que quiero. Pero me topé con un problema. Ya identificamos que Tomás A. Esteves nació en 1796. Pero ¿qué pasa con el libro de 1796? No existe. ¿Dónde quedó? No lo sé. Hago hincapié que mi búsqueda fue electrónica. Sucede que hubo muchos libros que quedaron metidos. No se siguió el cronológico y fueron digitalizados en otro microfilm que era lo que en aquella época se utilizaba. Entonces es cosa de ver una cantidad impresionante de libros para ver si logramos encontrar digital el libro de ese año. Quizá el día que sea autorizado para entrar al archivo físicamente sí exista efectivamente ese libro que incluye los años 1795-1796, que sería el libro número 17 de bautismos, que aparentemente, vuelvo a subrayar, aparentemente está perdido. Ustedes me pueden decir, pero acá está. Sí, efectivamente, acá está el año de 1796, pero esta columna son los libros de Inge y Casa. Y ella estaba considerada española criolla, por lo tanto está en los otros libros. Porque han de saber, en esa época dependía mucho el origen de cada persona para saber si lo apuntaban en el libro de los españoles o en el libro de las castas. Y el libro que está perdido es, insisto, que creo que está perdido, es el de españoles. Y ella se declara en su amonestación ser española, o sea, descendiente de españoles. ¿Qué pasó en su muerte? Porque yo me atreví a quitarle el acento, a quitarle la Z, a quitarle la Y, porque un documento bien claro con el que contamos dice que es María Tomasa Esteves, con este. Así que yo no estoy esperando nada, ahí está. Este es su registro, lo que entendemos en la actualidad por acta de defunción. Cuando muere María Tomasa, si ustedes ven el calendario de celebraciones civiles o de recuerdos civiles, dice que el día 9, error. Ella murió el día 8. Y así lo testimonia el señor cura Zenón, que era el cura de Salamanca en aquella época. Aquí lo dice, 8 de agosto. ¿Cierto?
¿Quién dijo? ¿De dónde salió el 9? Salió de que Iturbide se enteró de que la mataron, pero él lo anotó en su diario hasta el día siguiente. Y lo anotó el 9 de agosto. El padre va a hacer el registro diario antes de que se muera. No, ¿verdad? Porque aquí nos dice que la enterraron en el hospital. En el hospital quiere decir, aquí en esta calle de Río Lerma, era uno de los cementerios que había en Salamanca. En Salamanca en esa época había cementerios en Nativitas, en San Juan de la Presa, en Santuario de Guadalupe, en San Pedro y en el hospital. Ahí en la parroquia también había cementerio. Recuerden que antes los cementerios, en 1814, los cementerios estaban alrededor de los templos. En grande, para que no quede duda, aquí vemos Esteves con S y vemos 8 de agosto que el cura Zenón nos dice que ocurrieron los hechos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó todos esos? ¿Cómo se dieron los hechos? Tenemos que revisar el calendario de julio de 1814. En julio hubo una constante en ese mes, y así lo va registrando Agustín de Iturbide en su diario. Hubo lluvias continuas que amenazaban la tranquilidad de toda la región del Bajío. ¿Por qué? Recuerden que ahorita las carreteras son altas en terraplén, pero en aquella época estaban al nivel casi. Y esto implicaba que cualquier desbordamiento inundaba los caminos. Y los caminos eran transitados por mulas, por caballos, algunos, pero los caballos todos se los habían llevado a la guerra de independencia. ¿Qué quedaban? Mulas solamente. Pero veamos el calendario. ¿En dónde sabemos todo lo ocurrido? En el diario de Iturbide. A mí, muy en lo personal, Iturbide no es uno de mis personajes favoritos por esas dos caras que da. Esa obsesión por ir a misa y rezar el rosario delante de toda la gente y anotarlo en su diario. A mí, y mandar a matar gente me parece un doble discurso. No sé a ustedes qué les parecerá eso. Pero él va anotando todo lo que está sucediendo en su territorio. Fuera del territorio de Agustín de Iturbide, toda la intendencia de Guanajuato, toda la de Michoacán y todo el norte de México, o de Nueva España en esa época. Pero a él lo que realmente le interesaba era Guanajuato, y específicamente el Camino Real, que venía de Querétaro a Paseo, Celaya, Guaje, Valtierra o Valtierrilla, que es como lo conocemos actualmente, Salamanca, Temascalillo, Burras, Guanajuato, por la desviación por Irapuato, pero que hacía más lejos el camino a Guanajuato. Ahí lo que le surgía era llegar a Guanajuato para dejar los implementos para las minas y llevar la plata que estaba saliendo de las minas para sostener la guerra, no la de independencia, sino la guerra que en España se tenía con Francia. Acuérdense de Napoleón, que había invadido España, de Pepe Botella y todos esos pasajes. Iturbide anota en su diario que en los primeros días del mes de julio él está preocupado porque la conducta quiere decir el sentido que hace el virrey, sea de México a Guanajuato, que de Guanajuato a México, porque no puede pasar debido a las lluvias. Y ese atascamiento se presenta en Apaseo. ¿Por qué en Apaseo? Porque por allí baja el río Laja. Ahí donde está el puente de Tres Guerras. ¿Recuerden? Ese antes era un punto de conflicto en el Camino Real, porque
porque se inundaba. Siempre, cada año se inundaba en las temporadas de lluvia. ¿Y saben cuál era la preocupación principal de la conducta? De que se les mojara el tabaco, no el oro, no la plata. La plata, si se moja no le pasa nada, pero el tabaco se echa a perder. Y para fin de pagarle a Iturbide su sueldo y a toda la gente alrededor de Iturbide, necesitaban vender tabaco, necesitaban vender los cigarros para tener los fondos para sostener la guerra de independencia. En buena medida, la guerra de independencia se sostenía por la venta de tabaco. La venta de tabaco que era monopolizada por el virreinato de la Nueva España, es decir, por el virrey, es decir, por la corona. Esa preocupación del tabaco le hace moverse a Iturbide de Irapuato y llegar a Salamanca el día 13. En ese diario de Iturbide, que creo que es uno de los documentos más interesantes que hay para la historia de Salamanca, nos va describiendo qué había en Salamanca en ese 1814, qué sucedía con las lluvias. Llega el momento en que dice: el río se ha desbordado al nivel tal que las calles son navegables. Ya estábamos en problemas desde entonces con esto de las inundaciones, pero entonces eran peores. Así que decide establecerse en Salamanca a partir del 13 de julio, el 14, el 15 y así días sucesivos. Lo único que hacía era controlar ese paso de las mulas que llevaban tabaco, pero también traían armas para Jalisco, para la Nueva Galicia. Las mulas se atascaron el día 21 por el rumbo de Albacete, por negligencia de uno de los conductores, al grado que tuvieron que ir con indios para descargar las mulas y poderlas sacar. Imagínense el peso, imagínense la escena de lo que es una mula hundida en el lodo. Esos eran los problemas cotidianos durante la guerra de independencia. Para el día 26, la inundación vuelve intransitable toda la región alrededor de Salamanca. Y sucede algo que se repitió continuamente a lo largo de los 11 años de la guerra de independencia. Que aparece un desertor que ya le revolvió la conciencia y viene a buscar a Agustín de Iturbide el día 31 de julio, a tocarle prácticamente a la puerta de su casa, que sería interesante saber en dónde vivía Agustín de Iturbide en Salamanca. Yo me atrevería a pensar que por alguna de las casas que ya no existen alrededor de la plaza principal. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron las casas consistoriales, las casas regales, y él era del virreinato. Es una suposición. No hay documento que lo testifique. Sucede que el día 31 un desertor le llega a decir: fíjense que en Valtierrilla es en donde se están dando los hechos. Ahí es cuando podemos documentar lo poco que se puede documentar de la historia de María Tomasa Salvadora Esteves Frías. Ese día 31 se notifican que hay rebeldes insurgentes que están robando en Valtierrilla. Él lo anotaba en tierra, pero lo debemos de entender como Valtierrilla. Manda Iturbide a su capitán, que se llamaba Ignacio García, a Valtierrilla el día 1. Y los aprenden. ¿Por qué? Porque Valtierrilla en esa época eran 200 personas las que vivían. Fue muy fácil dar con los desertores. Y ahí aprenden a 3 personas, que son esos 3 personajes que vimos sus nombres, que dice Iturbide que fueron mandados a fusilar.
y que muchos han confundido que fue un fusilamiento simultáneo estos tres individuos con Tomás Esteves. No fue así. Sucedió que los detienen el día primero y empiezan las confesiones. Vayan ustedes a saber cuál fue el método para hacerlos hablar, que no creo que haya sido un método amable, hasta que el día 4 confiesan y dicen: es una mujer la que promueve esa deserción del ejército realista al ejército insurgente. Una mujer que vive en Salamanca. No dice Salamanca, dicen en la villa. Recuérdense que antes lo coloquial era decir la villa, y se refería a Salamanca. Al día siguiente, el día 5, manda fusilar a los tres individuos. Y viene otro error. Dentro de la cantidad de información que Iturbide maneja, tiene un error al anotar en el reporte que le hace al virrey al tercer personaje que es fusilado. De esos tres personajes que fusilan, 2 eran del ejército realista, que se habían pasado a los insurgentes, y uno era un paisano, uno que se había ido por la causa insurgente, lo agarraron y lo mataron, pero Iturbide le cambió de nombre. ¿Por qué a María Tomás Esteves no la mataron inmediatamente el día 6? Porque este día, que se sabe que es una mujer, es aprendida. Encontrar a alguien en Salamanca, cuando la población era de 12.000 habitantes y todo el mundo se conocía con todo el mundo y todo el mundo estaba temeroso de las acciones de Iturbide, que no se tocaba el corazón para matar a nadie, por encontrar muy fácil. El día 6 no la mataron porque es una fecha en el calendario religioso muy importante, o lo vean, que es la transfiguración. La transfiguración era importantísima en las festividades anteriores, ahorita ya ha sido casi anulada. Y peor todavía, porque se juntaba con un domingo, que el domingo es día de guardar, y aún en la guerra de independencia de ir a misa el domingo, y confesarse el viernes primero, y todas esas cosas que son leyes. Así pues, el día 8, según lo anotó el cura, el párroco de Salamanca, es fusilada Tomás Esteves, su cabeza cortada y exhibida, dicen, en la plaza. No hay testimonios escritos de la época que diga que efectivamente fue degollado. Iturbide anota el día 9 los sucesos, y por eso la confusión del día 8 y el día 9. Yo le creo más al señor cura Zenón, porque pues él muy bandera a los libros parroquiales. En cambio, Agustín Iturbide, que recibía cerros de reportes de un montón de gente que tenía su cargo, pues sí pudo haber equivocado por un día la fecha. ¿Qué pasa? Que el día siguiente se va a Salamanca porque las lluvias terminan. Y él se va para Silao, se queda ahí unos días, logra hacer el envío de armas a Guadalajara, logra vender todo ese tabaco mojado que ya traía, y la vida continúa para ellos tan normal. Esta escena, para mí, es lo más próximo, pensando en la belleza que se ha dicho de Tomás Esteves, interpretándola como en el canon de belleza actual. Pero ella no es Tomás Esteves, ella es la Pola. La Pola es una heroína de la independencia de Colombia. Y la televisión colombiana hizo una serie de televisión, de donde yo obtuve esta imagen. Es meramente para darnos una idea de lo que pudo haber sido. Yo dudo que Tomás Esteves haya tenido estas características: cabello rizado, la necesidad, porque recuérdense que si una zona en la Nueva España era mestiza, era el Bajío.
y específicamente el Bajío de Guanajuato. Él, Iturbide, anota en su diario, y como por sus declaraciones se averiguó que una mujer de esa vecindad, Salamanca, ha sido la principal agente cuando se pusiese en capilla para que se aplique la pena ordinaria. Pero todavía dice algo más, y que sirva de escarmiento para las de su sexo. Esa frase, ese escarmiento a las de su sexo, nos dice la calidad moral del que después se convirtió durante 9 meses en el primer emperador de México. Y porque a mí, muy en lo personal, el personaje no me agrada. Pasamos a otro punto, meramente de curiosidades, que a todos nos gustan las curiosidades, que me parecen fascinantes. Cuando nos metemos a hurgar en los libros parroquiales y en todos los documentos antiguos, empezamos a encontrar arte verdadero. Vean esta caligrafía, vean el modo en que el señor cura tenía la delicadeza de anotar el inicio de un libro. Y así como esto vamos a encontrar palomitas, letras todas garigoleadas. Son meras curiosidades. Otra curiosidad que se vuelve interesante, creo, es esa hoja. Esta es la hoja completa en donde está anotada la muerte de Tomás Esteves, ocurrida el 8 de agosto. Pero la siguiente defunción es el 13 de julio. Y la siguiente el 29 de julio, luego el 5 de julio, el 6 de julio, el 30 de agosto, el 30 de agosto, el 28 de agosto. ¿Qué nos dicen? Que era tal el temor de la gente en la región de salir de sus casas que hasta los muertos conservaban. O que en los ranchos en donde vivían, como no estaba permitido hacer entierros, mantenían al cuerpo hasta que verdaderamente la peste ya no se los permitía y lo traían a enterrar a los cementerios autorizados que estaban en los templos de Salamanca. Todo esto es abrir nuestras cabezas a entender mejor las cosas. Nunca esperemos que en un documento nos cuente la historia desde la A hasta la Z. Cada documento lo tenemos que estar rascando, interpretando y ubicando para tener una idea global de lo que ocurría en la época. Yo les comentaba del otro error que el comandante don Agustín de Iturbide tiene, es en esta, que es el acta o el registro de defunción de los otros 3. Estas 3 personas son las que, yo no digo que hayan acusado a Tomás Esteves, sino los que dijeron que era una mujer. Seguramente dijeron que se llamaba Tomás Esteves, y no como iban a saber cómo se llamaba. Y dicen que en el año del Señor de 1814, en 6 de agosto, José Yáñez, José Cornelio Esquivel y Toribio Prieto ajusticiados. Son como telegramas, o como textos, o como twitters, en que tenemos que compactar el texto. Sepultados en Nuestra Señora de Guadalupe, y lo firmé con el Señor Cura. Aquí nos habla de ese otro error en la historia, que hay que corregir en la historia, que el tercero era Toribio Prieto, y no el otro nombre que nos anota Agustín de Iturbide en su diario. Esto, así como ya abrimos nuestra mente a entender un poquito más allá las cosas que son literalmente lo que nos están diciendo, esto para mí me abre los ojos a entender lo que sucedía en Salamanca.
Esto lo escribe Agustín de Iturbide también en septiembre de 1814. Quiere decir que, poquito después de haber sido la ejecución de Tomás Esteves, no dice que haya ocurrido en Salamanca, pero Salamanca, recuerden, era el paso del camino real hacia Guanajuato. Y lo más rico que había en la Nueva España en ese momento era Guanajuato. Nos dice que en el convoy que él está conduciendo ha sido compuesto de 5.300 y tantas mulas. Imaginen lo que es pasar enfrente de nosotros 5.300 mulas cargadas ¿de qué? De lana, de cebo, de aguardiente, de vino y de otros efectos, además de la plata, de Europa y del país. Y por Salamanca pasaban convoyes de 1.000 mulas, de 2.000 mulas, de 3.000 mulas, al grado tal que se acababa todo el alimento, todo el rastrojo, o como se le llama a lo que comen las mulas, desaparecían. Se las llevaban a comer a Chamacuero, porque ya no había en Salamanca. Es como que ahorita en los potentes autos que conducen no encontrar gasolina y se tienen que ir a San Miguel de Allende a cargar, que allá sí todavía hay, pero eso era lo que ocurría durante la Guerra de Independencia. Y si nos impacta el número, fíjense lo que dice abajo, que las mulas cargadas pueden ascender a 6.000, todavía más, pero además van 21.000 carneros. O sea, después de 6.000 mulas pasan 21.000 chivos, carneros, borregos o como gusten llamarlos. Esa era la vida cotidiana en la Guerra de Independencia y era algo que normalmente sucedía por aquí, por Salamanca. Y es por eso que yo siempre insistiré en que debemos de rescatar la historia de Salamanca, porque si hay riqueza en Salamanca, es la de su historia. Ahora veamos al personaje y voy a pedir por favor a César Matadamas que me ayude para hacer más amable el momento. Ok. ¿Por qué yo clasifico esta ya última parte de la plática como el personaje? Porque hubo un escritor llamado Carlos Fernández que gracias a él se difundió mucho el conocer a Tomás Esteves. Pero ¿de qué modo lo hizo este buen hombre? Pues de un modo no muy amable, un tanto cuanto ridículo, pero mejor lo oímos. Sí. La tropa se acuarteló y reuniendo los guantes respectivos al coronel que mandaba en jefe, se dio conocimiento de la deserción de los dos soldados, habiendo averiguado después que estos se ocultaron en la casa humilde pero honrada de Tomasita Esteves y Sáenz, dama virtuosa, perteneciente a la clase media y muy estimada en la población por sus relevantes metas. Fueron aprendidos los tres y llevados a la presencia del sanguinario Flor. Este increpa con la dureza propia de un cobarde y sin detener su osada lengua ante la actitud humilde pero imponente de la honrada joven por demás hermosa. Después de insultos, conjuntos y improperios, condenó a los tres a ser pasados por las armas. Ahí tenemos el primer ejemplo de cómo se ha deformado su imagen. Flor ni siquiera estaba en Salamanca en ese momento, ni siquiera conoció a Tomás Esteves. Dicen que fueron ajusticiados juntos y ya vimos que fueron en dos fechas distintas.
Dice que era humilde, pero ella, ¿cómo era estimada en la población? ¿Dónde están los testimonios? Con todo esto yo no quiero destruir una imagen, simplemente no irnos con el personaje de novela y entender al personaje histórico. Carlos Hernández, en este libro de Mujeres Celebras, nos vuelve a decir algo de Tomás Esteves. Por favor. Aquella testa hermosa no presentaba en sus delicadas líneas los nuevos caracteres de una fusilada, sino la apacible tranquilidad de una excelsa virtud. Ligeramente pálida, mostraba la lente calma de un reposado dormir velado por los cabellos de una abundante y juvenil cabellera, cual si, para despertar, esperase la solemne hora de la justicia divina. Aquí no sé si alguien sabe qué quiere decir cadejos. Los cadejos son los seises que se hacen en los cabellos. Pero a lo que yo voy con esto es a llevar a esa cursilería a un personaje al que le debemos de agradecer como mexicanos que somos, y que una mujer haya tenido la valentía de actuar. ¿De qué manera lo hizo? Seduciendo a la tropa en el estricto sentido de que seducir era convencerla para que ella los viera con los realistas y pasara con los insurgentes. Hay algo que me parece verdaderamente el extremo de la ignorancia al no saber documentar las cosas, y lo hizo este señor que tuvo la buena intención de escribir su libro allá en los Estados Unidos. Creo que es un migrado hacia allá, así, con toda esa raíz mexicana, pero el atrevernos a escribir cosas sin fundamentos adecuados nos deja con ese saborcito de boca desagradable que lo vamos a escuchar. Términos Morelos. Este usó una mujer que se agregó al movimiento insurgente y que además gozaba de la esplendidez propia de las mujeres guapas y de buenas formas. Se llamó María Tomasa Esteves. Esta dama supo hacer uso de sus encantos para obtener información del enemigo. Sabía introducirse entre las tropas, lograba seducir a sus altos oficiales y proporcionaba información importante para su beneficio en la insurgencia. Agustín de Iturbide la descubrió, la hizo llevar a su presencia y después de hacerse de la confesión de la mujer, de inmediato procedió a ordenar su fusilamiento. Morelos. ¿Estuvo Morelos? No. Morelos, a lo más al norte que llegó fue a Valladolid, ni siquiera a Valladolid, a Indapalapeo, y de allí agarró para el sur. Sin embargo, aquí Antonio Peñalosa nos dice que Tomás Esteves estaba relacionada con la tropa de Morelos. Rescatemos a Tomás Esteves, no dejemos que la usen en este tipo de documentales. Y resulta, aquí tenemos un potosino, que nos la robaron por allá de 1906, en que deciden porque había un libro y decía Tomás Esteves, pues se la llevaron a San Luis Potosí. Y este buen hombre, don Manuel Muro, escribe esto. María Tomasa Esteves, del Valle de San Francisco, hoy Villa de Reyes, esposa de un oficial subalterno de apellido Cadena, que militaba en las filas de Epitacio Sánchez. El coronel don Agustín de Iturbide había establecido en Irapuato el cuartel general del ejército del norte que mandaba. Supo de los trabajos de seducción de Tomás Esteves.
la mandó a prender y dio orden de que fuera fusilada en Salamanca, cuya bárbara orden se verificó. Nació el 27 de febrero de 1788 en la villa de Salamanca. Se presentó ante Hidalgo el 24 de septiembre de 1810, convirtiéndose así en una heroína insurgente. Fue capturada en una batalla y fue Agustín de Iturbide quien personalmente ordenó que se fusilara. Sus últimos deseos, antes de morir, fueron que se le prendieran alfileres en la falda para que al caer muerta, la falda no se le levantara y que no le disparara al rostro. Pues aquí, además de que se dieron a San Luis Potosí, marcaron todo este punto de amarrarle la pata, que no le dieran sus interiores. Esto verdaderamente, más bien afortunadamente, ya fue corregido, ya se aclaró que fue en un momento de exaltación del señor Muro y llegó, pero los mismos potosinos vinieron a hacer un estudio para certificar que no, que ella es salmantina y aquí nació, pero tuvieron un error. Nos pusieron a Tomás Esteves ya con 28 años y no con sus 17 que tenía. Porque al indagar en el archivo se fueron por una de esas tantas Tomasas, como las mostramos aquí, y dijeron esta es, y sí, no, ella no esta que ellos piensan. Finalmente, Catón, creo que muchos de ustedes lo conocen y lo leen cotidianamente, gracias a esa gran difusión que se tiene en los diferentes periódicos de nivel nacional. Él, en uno de sus libros, en donde suele explicar esa norma que todo historiador tiene de documentar, de referenciar de dónde obtuvo la información, él dice que no es necesario y él escribe datos. Efectivamente, el señor conoce mucho, pero no lleva la regla del historiador de referenciar. Entonces entra la duda. Él, en estos libros que por miles se venden en la República por ser muy amenos, bien escritos como novelas, con una interrogante siempre en el aspecto histórico, escribe en el tomo relacionado a la gloria y el olvido algo sobre Tomás Esteves. Era joven, inteligente y bella, pero desgraciadamente se llamaba Tomasa. Tomasa, vaya usted a saber por qué casi todas las heroínas de la independencia tuvieron nombres severos e imponentes. Josefa, Leona, Tomasa. Son los nombres que no permiten imaginarse a las jóvenes y hermosas, como lo fueron doña Leona Vilcar en su juventud y Tomasita Esteves en la suya, sino que nos hacen verlas siempre con la austera figura de segicundas matronas romanas de labios apretados. Otra cosa fuera si se hubiera llamado Lulubel, Mimi o Margot. María Tomasa Esteves, ferviente partidaria de los insurgentes, recibió de ellos la condición de usar sus encantos, que tenía en abundancia repartidos por toda la última geografía de su cuerpo, para seducir a oficiales de las tropas realistas y conocer con anticipación sus movimientos, aunque para eso ella usara los suyos. En toda la región de Guanajuato operó Tomás Esteves, que cumplió a la perfección el papel de espía como una Matajari de la independencia. Había nacido en Salamanca, tenía 22 años cuando se unió a la insurrección y estaba en la flor de su juventud. Todas las gamas de su belleza, sin regatear ninguna, desplegó para obtener informes que transmitía valiéndose de 1000 curiosos medios a los insurgentes. Los jefes realistas se hacían cruces y se estiraban los cabellos preguntándose cómo era posible que los levantados conocieran con tan exacta precisión sus designios. No sabían que los grandes ojos,
los grandes lagos, los grandes recursos en general de la hermosísima Tomasa eran amableces amorosas en que caían incautos con todos sus secretos los oficiales del virrey. Pero llegó a Iturbide, a Guanajuato, en 1813. Él era diestro en achaques amorosos, pues le servían de eficaz alcahueta su postura y gallardía. Supo que detrás de esa maraña de espionaje tenía que estar una mujer. Cherches Lafayette aconseja la suerte francesa tan pronto se comete el crimen. Buscar a la mujer, y la buscó Iturbide, y dio por fin con el hilo que lo llevó a aquel precioso hilo de mujeriles seducciones que era María Tomasa. La hizo prender, la hizo confesar, sin que su sexo, el de Tomasa, fuera óbice. La hizo fusilar en la misma ciudad natal de la muchacha, Salamanca. Se conoce el informe de Iturbide, entonces furibundo enemigo de la independencia y luego consumador, envió desde Villela el 17 de septiembre de 1814, al referirse a una serie de fusilamientos que ordenó. Informa que también mandó ejecutar a María Tomasa, etcétera, etcétera. Cual patriotismo, don Agustín, ya todos sus soldados habían cantado hasta ópera delante de las profusas perfecciones de la desventurada joven. María Tomasa Esteves, siendo virgen, sí fue bastante mártir. Es una injusticia que su nombre no figure entre las mujeres glorificadas en el panteón oficial. Efectivamente, aquí ya con Catón, insisto, muy conocido por la mayoría o por todos, pero sin esa precisión histórica. Él nos da una fecha errónea, nos da un nombre erróneo, una situación cómica que gracias a esa comicidad vende muchos libros, pero no nos apunta a lo que realmente es el personaje. Por eso es que yo insisto en que hay que rescatar la imagen de Tomasa Esteves, usando las palabras que Catón cierra al final de estas breves líneas que él escribe sobre Tomasa. Si nos repites, César, por favor, ya no último. Es una lástima. Lo último María Tomasa Esteves, siendo virgen, sí fue bastante mártir. Es una injusticia que su nombre no figure entre las mujeres glorificadas en el panteón oficial. Efectivamente, para mí esto es ya la conclusión a mi exposición. Ya vimos lo que pudimos localizar de la heroína. Ya lo ubicamos en el contexto histórico. Ya vimos cuál fue la importancia, y sigue siendo importante, la ubicación de Salamanca en el momento de la Guerra de Independencia, su participación, su continuo tránsito, pero viviéndonos al personaje que es lo que esta noche nos interesa, Catón lo dice con muy buen tino. Es una lástima que no se incluya en este panteón de héroes. Si se pudo rescatar a Gertrudis Bocanegra, si se pudo rescatar a la señora Pérez de Moreno en el estado de Jalisco, justo es que ahora rescatemos a Tomasa Esteves y a muchas mujeres más que participaron en la independencia. Afortunadamente, en 2010, esa sacudida que nos dieron a quienes gustamos de la historia y que no basamos la historia en estos libros que nos cuentan chistes y demás, sino en el rigor histórico, ahí ya empezó con ese rescate de mujeres de la independencia. Entonces utilicemos como punta de lanza el nombre de María Tomasa Esteves. Quitémosle el Salvadora, que bueno que sabemos que se llama Salvadora, no compliquemos más las cosas. María Tomasa Esteves, usémosla como punto de lanza en el estado de Guanajuato para mostrar cuál fue la importancia de la mujer y la participación de la mujer en la guerra de independencia. Así que
Yo no tengo más que agregar, no estoy hablando, pero no tiene caso. Muchas gracias por su atención.